Hola aventureros, bienvenidos a la taberna del Pegaso desplumado. ¿Saben? Hay DMs que crean mundos, hay DMs que crean experiencias, y hay DMs que claramente deberían escribir un libro y dejar en paz a sus jugadores. Porque hoy vamos a hablar de dos campañas donde los Dungeon Masters dejaron de dirigir una historia colaborativa y empezaron a intentar controlar sus personajes. Uno terminó con un DM intentando convertir a un clérigo wholesome en un furry edgelord, obsesionado con los vampiros. Y la otra, con una DM doblando la realidad, ignorando los límites del consentimiento y haciendo berrinches cuando los jugadores no siguen su guión secreto. Así que prepárense, porque esas historias empiezan incómodas y terminan completamente descarriladas. Así que sin nada más que decir, hoy presentamos... Esa vez que mi DM intentó convertir a mi PJ en un furry edgelord, por Hopewolf Chronicler. Hola a todos, es mi primera vez publicando aquí, espero que esto sirva como una historia tanto de advertencia como informativa. Esto ocurrió en una partida de 5E hace unos años. Yo había sido el DM del grupo, pero recientemente había perdido mi trabajo y estuve viviendo en mi coche durante un tiempo. Lo siento mucho, Pi. Así que otro jugador decidió tomar las riendas mientras yo ponía mi vida en orden. Por respeto a la privacidad de todos, les asignaré apodos. Los otros jugadores serán Charm, Clueless, Confrontation y Edge. Edge fue el jugador que decidió tomar mi lugar como DM. Se le ocurrió esta maravillosa idea de una aventura en una isla flotante. A todos nos encantó, e incluso dijo que nos daría un beneficio extra. Nuestro bardo Tiefling, jugador de Charm, recibió alas gratis. Nuestro paladín orco, jugado por Confrontation, obtuvo la habilidad de invocar monturas voladoras desde el nivel 1. Edge y Confrontation eran mejores amigos. Clueless obtuvo vuelo para su paladín Dragonborn, y mi clérigo semielfo de Selûne podía transformarse en un hombre oso, Werebear. Algo me dice que este Dungeon Master no sabe lo poderoso que es el vuelo en niveles bajos en Dungeons and Dragons. Bueno, también puede ser que sea un grandioso Dungeon Master que sabe balancear los componentes más complejos del juego, pero probablemente no. Y aparte, los hombres osos tienen mucha resistencia, sinceramente es uno de los monstruos más difíciles de manejar, incluso en niveles medios, Estoy muy seguro que no se va a arrepentir más adelante. Sí, estoy seguro que todo esto va a ir muy bien. Al principio pensé, ok, Selûne es una diosa de la luna, así que no es la idea más loca que un clérigo suyo sea un hombre oso. Ok, nomás una intermisión de lore muy rápido. Selûne es la diosa de los licántropos buenos, como los hombres osos, precisamente. Pero no se quedó ahí. Mi clérigo semielfo era hombre, pero un Bishonen, con una personalidad alegre y de apoyo, al menos así lo imaginaba. Creció en un orfanato y la encargada era básicamente mi madre sustituta. Casi de inmediato, Edge empezó a empujarme hacia la clase Bloodhunter, diciéndome que mi padre me había abandonado después de que mi madre fuera brutalmente asesinada por vampiros, y que eso me llevaba a un odio fanático contra ellos, volviendo a mi personaje amargado y vengativo. También quería hacer a mi personaje lo más hipermasculino posible, lo cual iba completamente en contra del concepto Bishonen que yo buscaba. Ahora, no tenía problema con la madre muerta y el padre ausente, pero no iba a convertir a mi personaje en un edgelord obsesionado con la venganza. Yo quería que mi clérigo viviera el día a día y no se obsesionara con la vendetta contra vampiros. Edge es un gran fan de las películas de Underworld y de los licántropos en general, además de ser un furry él mismo. Desde mi punto de vista, no hay nada de malo en sí, pero los problemas comenzaron cuando empezó a imponer a mi personaje cosas que a él le gustaban personalmente. Pero más sobre eso después. Para que conste, no tengo nada en contra de la clase Bloodhunter, simplemente no encajaba con mi personaje. Avanzando unas cuantas sesiones, finalmente dejamos la isla principal y empezamos a viajar, con el DM aún intentando forzar la historia tipo Underworld sobre mí. Incluso después de decirle que no encajaba con mi personaje. Yo pelearía contra vampiros, claro, pero no iba a ser un edgelord vengativo al respecto. Esto llevó a mi primera transformación en hombre oso, que ocurrió en medio de una batalla. Mientras comenzaba a transformarme, Edge me dijo que una furiosa sed de sangre me invadía, lleno de odio y rabia por una madre muerta a la que nunca conocí ni recordaba. Mi frase épica:
con voz grave fue: Hoy es el día en que los ositos tienen su picnic. Cielos, hermano, eso sí se puso tétrico. Ven, es que conozco la canción. Sí me da un poquito de miedo. Para los que no la conozcan, la voy a poner en algún punto del video, aunque todavía no estoy seguro. Futuro yo, encárgate de eso. Para ser justos, esa canción es discretamente aterradora, si piensas en lo que implican sus letras. Pero en ese punto fue suficiente para quitarle completamente el entusiasmo a Edge. Después de la batalla, intenté volver a la normalidad, pero me informó que mi forma de hombre oso ahora era mi forma por defecto y no podía volver a ser semielfo. Mi respuesta, aunque algo infantil, fue aprovechar cada oportunidad para hacer los peores juegos de palabras posibles sobre osos. Era inosoportable. Inosoportable. Cuando no estaba en forma híbrida, hacía que quedara atrapado aleatoriamente en forma completa de oso. En una sesión donde Charm no estaba y solo estábamos Edge, Confrontation, Clueless y yo, Edge decidió que lo que mi personaje necesitaba era romance. Y aquí es donde intentó forzar un fetiche específico sobre mí y mi personaje. Ay, Dios mío. No, por favor, no. Cada vez que los furries hacen sus fetiches se pone particularmente perturbador. Lo que esto realmente implicaba era que él me decía que, mientras estaba en forma de oso, me sentía sexualmente atraído por una osa y quería reproducirme con ella. Él insistía que mis instintos animales habían tomado el control y que era completamente natural que mi personaje quisiera tener sexo con una osa en celo. Y aún así me mantuve firme diciendo que no iba a tener sexo con un oso. Esto, sumado a mis juegos de palabras y a mi negativa de ser un extra de la franquicia de Underworld, realmente lo molestó. Y estoy bastante seguro de que Edge decidió que mi personaje tenía que desaparecer. Eventualmente llegamos a nuestra siguiente isla, después de que por fin pude volver a mi forma de semielfo. Una isla que un grupo de fey malvados intentaba hacer caer del cielo. Así que, naturalmente, ninguna de las criaturas contra las que peleábamos tenía el tipo adecuado o ningún tipo que pudiera haberse afectado por mi protección contra el bien y el mal. Y siempre parecían enfocarse en mí. Dato de mecánicas. Protección contra el bien y el mal es un hechizo infravalorado. La verdad es bastante bueno. Básicamente todo lo que hace es... Todas las criaturas que no sean del plano material tienen problemas para atacarte y tienes ventaja en sus tiradas de salvación. Es bastante bueno, pero sí, la verdad es que es algo específico y depende de la campaña. Pero si sabes que te vas a partir el hocico con criaturas del más allá, siempre vale la pena. Estaba el guardián de la isla, que era una combinación de fey, celestial y no muerto, que en realidad no contaba como ninguno de esos tipos. También estaban los sátiros monstruosidad, las arañas de fase y, por supuesto, los Catoblepast. Uno de ellos incluso intentó matar al Tiefling Charm después de que este volara sobre su espalda, doblando su cuello 180 grados hacia atrás de una forma en que debería de haberlo roto. Charm también se había rebelado contra Edge y sus intentos de hacer su historia y personaje lo más edgy posible. Ok, tiempo. No puedo creer que vaya a romper una lanza a favor de Edge, pero la verdad es que de todas las criaturas que pudo haber elegido para hacer eso, creo que el Catoblepast es el único que en verdad podría haberlo hecho. Creo que OP no sabe bien cómo se ven los Catoblepast, pero se ven algo así. Como ven, creo que es un animal que no tiene problemas viendo su espalda. Pero esta es definitivamente la única lanza que voy a romper a favor de Edge porque Dios lo que está haciendo es horrible. Finalmente todo llegó a un punto crítico durante nuestra batalla contra un golem gigante tipo Stonehenge, con un nivel de desafío muy por encima del nuestro, donde la única forma de derrotarlo era mediante un acertijo del que no habíamos recibido ninguna pista ni advertencia. Ni siquiera tuvimos oportunidad de activarlo antes de que la cosa nos atacara. Así que, mientras Clueless y Confrontation, los paladines, le daban de golpes y Charm hacía lo posible para resolver lo que al final era un acertijo elemental relativamente simple, mi pobre clérigo semielfo del dominio de la vida estaba trayendo todo el agro de esa máquina de la muerte,
completamente a la defensiva, con escudo de fe activo solo para sobrevivir, mientras ignoraba a los paladines que realmente intentaban detenerlo. Cuando no estaba luchando por mi vida, lanzaba Guiding Bolt, que naturalmente no hacía nada. Eventualmente, Clueless y Confrontation decidieron ayudar a Charm a terminar el acertijo y me salvaron, para frustración del DM. La campaña se desmoronó poco después, ya que Edge ya no quería continuar, y a pesar de mi mejor juicio decidí dirigir una partida de Starfinder, ya que mi vida comenzaba a acomodarse nuevamente. Con el tiempo, Edge y Confrontation tuvieron una pelea muy fuerte y bastante desagradable, y el grupo se disolvió. Confrontation y yo nunca fuimos muy cercanos, y Edge simplemente desapareció por completo. Tampoco tengo idea de qué pasó con Clueless. Charm y yo formamos un nuevo grupo, y aunque es pequeño, no es ni de lejos tan disfuncional. Como regla con mis nuevos jugadores, me aseguro de saber con qué se sienten cómodos, y les prometo que no forzaré nada en sus personajes que no quieran. Recuerden, amigos, todo se trata de comunicación y respeto. Fin de la historia. Honestamente, creo que lo más incómodo de toda esta historia no es el furrismo, no es lo edgy, ni siquiera la zoofilia forzada. Bueno, eso sí, pero eso es otro tema. Lo más castrante de todo esto, lo más molesto, lo que me hierve la sangre, es el hecho de que el Dungeon Master trate de tomarle el control de un personaje. Lo hemos dicho una y otra vez en los 10 mandamientos de un Dungeon Master. El mundo es tuyo, no tienes que controlar a los personajes. Es una historia colaborativa. ¿De qué mierda se sirva tratar de convertir a los jugadores en personajes de un fanfic? Y además uno muy malo. ¿Cómo para qué, pero bueno, por suerte el OP ya se salió de esa mesa y está en una comunidad mucho más sana. Y aparte fue muy divertido ver cómo se revelaba de cierta forma ante el Dungeon Master. Algo que el OP de la siguiente historia definitivamente pudo haber aprendido. Porque la siguiente historia habla de una OP que definitivamente no puso mucha atención a lo que estaba pasando dentro de la mesa y fuera. Pero bueno, ya sin divagar tanto, ahora presentamos... DM dirige una campaña injusta que dobla la realidad y hace berrinche cuando no jugamos como ella quiere. Por Backwards Epitaph. Yo, 21 no binario en ese momento. Acababa de salir de una mala situación en casa y tenía muchas ganas de jugar más Dungeons & Dragons, así que encontré una campaña a través de un sitio de terceros. Vi una publicación de una partida que sonaba perfecta para mí. Una escena que se convierte en una investigación dentro de una mansión llena de secretos. Apliqué. La DM, 24 femenina, se puso en contacto conmigo y todo comenzó. Déjenme presentar al grupo en ese momento. Estaba yo, el clérigo, el paladín, 21 no binario, y la bardesa, 29 femenino. Mi pareja terminó uniéndose un par de sesiones después de que yo entré, cuando la DM mencionó que quería otro jugador, y yo medio en broma sugerí que él se uniera. Así que ganamos al druida, 21 masculino. Empezamos con un monje, pero su salida del grupo fue otra historia completamente distinta en la que no entraré. Aunque nos dio nuestra hermosa sustituta, la guerrera, 31 femenina, quien es la esposa en la vida real de la bardesa. Las cosas estuvieron bien por un tiempo, pero desafortunadamente comenzaron a desmoronarse poco a poco. Para empezar, la línea temporal del juego no tenía sentido. Quizá porque fuimos enviados a las profundidades de la mansión donde el tiempo fluía de forma diferente, en contexto para descubrir qué le pasó a la familia del alcalde, pero creo que hay una diferencia entre que el tiempo sea raro y que toda la historia no encaje. Si soy honesto, terminé disasociándome durante gran parte del juego. Así que aquí hay una lista de todo lo que pasó para que todos colectivamente decidiéramos dejar la partida y salir del servidor. Por alguna razón, la DM parecía enfocada en que algunos de nosotros cayeran en la trampa de un arco de traición, pero incluso para los más moralmente grises del grupo, el trato nunca valía realmente la pena. Aún así, ella seguía intentándolo. Hicimos listas de consentimiento. Uno de los límites estrictos de Druida era la desrealización. ¿La qué cosa? Lo cual fue usado específicamente en su contra varias veces. Preguntas tipo, ¿eres real?
dirigidas a su personaje. Y la DM no nos advirtió que la campaña incluiría tanto caos mental y manipulación del tiempo antes de empezar. Voy a ser franco, muchachos, esta es la primera vez que oigo de este caso de desrealización. A mí me suena más como que alguien no logró algo, pero no sé, los gringos y sus traumas raros. Bueno, continuamos con la historia. La DM nos ponía límites de tiempo fuera del juego para misiones dentro del juego. Por ejemplo, la bardesa y el druida tenían que hacer algo en la historia antes de las 2 PM en la vida real, pero la DM también permitía descansos si los pedíamos sin pausar el temporizador. El druida tenía una historia de fondo con amnesia, y además era un hombre lobo. Podía sentir cuando estaba a punto de transformarse, pero nunca recordaba lo que pasaba, solo sabía que era algo malo. La DM no manejó bien esto, pero lo peor fue cuando el druida huyó por primera vez y se transformó. Cuando volvió a su forma humana en la cueva, se encontró con la hermosa diosa de la luna que lo había bendecido. Druida de la luna, para contexto. El resto de nosotros, siendo bromistas, empezamos a subir memes subidos de tono en el chat sobre los dos, lo cual solo aumentó después de que la diosa le regalara un anillo para mantenerlo a salvo. Sin embargo, la DM tomó nuestras bromas como si fuera en serio, y de repente estaban teniendo una conversación seria mientras nuestro bot de música reproducía Casual de Chappelle Roan de fondo. Ojalá estuviera bromeando. A partir de ahí, la diosa aparentemente quería casarse con el druida, y por alguna razón, la DM comenzó a hacer comentarios extremadamente sexuales sobre el druida fuera de juego. Mi pareja. Irónicamente, desde ese punto empezó a ignorarme bastante fuera de juego, a menos que estuviéramos en llamada juntos también. Mírala, esta que se cree. Él está cantando Opi, mira que yo soy la otra. Porque esto no fue subtexto, esto fue texto. La perra está ligando con tu pareja, Opi. Ahí es cuando tú tienes que saltar y decir, fíjate que no, mi reina, ¿eh? Ahí es cuando tienes que sacar las garras y te sales de la mesa. O eso creo yo. Bueno, continuemos con la historia. La DM dirigió una sección donde uno de los BBGs nos hizo elegir piedras basadas en los 7 pecados capitales para describir a nuestros personajes. Ella ya había decidido de antemano cuál pecado correspondía a cada uno sin consultarnos, presentándolo como la forma en la que el BBG veía a nuestros personajes. Pero también dijo que si lográbamos convencerla de que cierto pecado nos representaba, resolveríamos el acertijo. No hace falta decir que esto salió fatal. El único pecado que tenía sentido era que mi clérigo fuera orgullo. No importaba cuánto intentáramos justificar otros pecados, terminábamos con lo que ella había elegido. Y, ¿puedes creerlo? Además de eso, el pecado de druida era lujuria. Ok, no puedo creer que vaya a decir esto en una historia de terror de juegos de rol, pero... Amiga, date cuenta. Como decía Madame Sassou. Ten cuidado que te lo están sacando. Pero bueno, continuemos con esta historia. Mi clérigo y el paladín compartían la misma deidad, la Reina Cuervo. Excepto que en la versión de la DM, la Reina Cuervo era increíblemente cruel sin razón alguna. Y, sinceramente, parecía tener algo personal contra mi personaje. Y sinceramente, Opi, creo que te debiste haber dado cuenta de que había una muy buena razón. El paladín se había convertido en rompejuramentos para cuando dejamos la campaña, y todavía recuerdo el character bleed durante una interacción cuando le gritó al micrófono: ¿Por qué estás siendo tan mala conmigo? En algún punto, el druida ya había tenido suficiente y quería dejar la partida. Sin embargo, por respeto a la etiqueta de mesa, decidió hablarlo con la DM. Ella lo convenció de que se quedara, pensando que simplemente estaba desinteresado en su personaje. Pero él y la guerrera intentaron algo genuinamente genial para intentar que se quedara. Una pelea de hombre lobo, donde el druida se transformaría inesperadamente y la guerrera queda atrapada con él en una habitación, encerrando al resto para protegerlos. La guerrera también era como la mamá del grupo. Desafortunadamente, lo que estaba planeado como un momento épico solo para el druida y la guerrera fue arruinado cuando la DM dejó entrar al resto del grupo. Nosotros no sabíamos que los límites se habían establecido previamente. La DM sí lo sabía. Después de la pelea del hombre lobo, la guerrera quedó horriblemente herida. Parte de su historia era que era una madre que había dejado atrás a sus gatitos. Era Tabaxi. Esto estaba pensado para su epílogo, y ya se había discutido,
pero la DM le mandó un mensaje privado durante la sesión diciéndole que se preparara para introducir a todos sus hijos. Improvisando como pudo, la guerrera ejecutó de forma increíble la idea absurda de la DM. Una nave espacial se estrelló afuera y la familia felina aparece, y así sucesivamente. La realidad dejó de doblarse y empezó a romperse. Aquí estación espacial. Houston, tenemos un problema. Estamos viendo a una Dungeon Master que está más volada que hipieso en festival musical. Por favor, esperamos respuesta para ver cómo proceder. Mientras tanto, continuamos con la historia. Mientras el grupo se preparaba para el tramo final de la campaña, los dos BBG se infiltraron en nuestro refugio seguro, cambiando de forma para parecer la madre capturada de la bardesa y la esposa fallecida del paladín. Ni un 20 natural junto con varias tiradas altas, ni siquiera un Detect Magic lograron revelar el engaño. Nos dimos cuenta bastante rápido cuando la madre de la bardesa fue demasiado amable con ella, pero no antes de que el paladín se volviera a casar con su falsa esposa. Porque todos estamos de acuerdo que si tu pareja regresa de entre los muertos, tienes derecho a renovar tus votos en ese mismo momento. Y durmiera en la misma cama con ella. Afortunadamente solo durmieron, pero aún así fue asqueroso, ya que el BBG disfrazado también compartió besos con el paladín, y el paladín era 100% lesbiana y sin saberlo compartió intimidad con un hombre. Esperen, ¿qué? No binario, no especifican. Ese es el gran problema de traducir historias del inglés. Luego, en géneros no tienen sentido. Pero bueno, continuemos con la historia. Justo antes de la batalla para escapar de la mansión, no la batalla final de la campaña, intentamos resolver la situación hablando. Es importante mencionar que éramos nivel 10. La tirada final recayó en el druida, quien logró acumular ventaja con la acción de ayuda, inspiración bárdica y el clásico guidance, ya que todos lo estábamos apoyando. Sacó un impresionante 32 y todos estábamos emocionadísimos, celebrando y animándolo. Pero la DM dijo que 32 no era suficiente, y terminamos peleando de todos modos. Mi clérigo era una princesa que había huido de su reino en busca de su padre. Más adelante en la campaña, cuando escapábamos de la mansión donde creíamos tenían a nuestros seres queridos, la DM nos dirigió hacia el reino de mi clérigo. Cabe destacar que uno de los BBGs era su tío. Al cuestionar cómo el BBG había movido a todos desde la mansión hasta las mazmorras, la DM insinuó que nuestros seres queridos habían estado en las mazmorras todo el tiempo, lo cual todos inmediatamente clasificamos como una tontería. ¿Por qué? Porque la familia de mi clérigo no revisaría las mazmorras en busca de su padre, el rey literal. Bueno, ciertamente no es el primer lugar al que yo mandaría a buscar, pero... Finalmente la gota que derramó el vaso. El berrinche. Escapamos de la mansión y terminamos en un valle en llamas donde el BBG principal acababa de atacar. Coincidentemente, el mismo lugar donde estaba el alcalde que nos había enviado a la misión. Sin embargo, debido a toda la distorsión de la realidad que había ocurrido hasta el momento, todos estábamos tensos y no creíamos del todo, dentro y fuera del personaje, que realmente hubiéramos escapado de la mansión. Obviamente hicimos cosas para confirmarlo, y la DM empezó a impacientarse, quejándose de que no confiábamos en ella, cuando en realidad no nos había dado ni una sola razón para hacerlo durante toda la campaña. Cuando estábamos discutiendo cómo viajar al reino de mi clérigo para enfrentar al BBG principal, perdió completamente el control, gritándonos que revisáramos el colisión llamas a pesar de que nunca se había indicado que fuera importante. El druida y el paladín intentaban mantener el ánimo, pero la bardesa, que honestamente era la más dulce del grupo, finalmente explotó y la confrontó por hablarnos de forma condescendiente. La DM no se disculpó y simplemente repitió su punto. Yo terminé interviniendo y pedí un descanso porque la situación se había calentado, y tomamos 15 minutos para calmarnos. Sin embargo, cuando volvimos para hablar las cosas, todos los demás estaban teniendo una conversación genuina mientras la DM permanecía en silencio, muteada, y decía poco por el chat. No parecía muy receptiva a nuestros sentimientos ni a la crítica constructiva. Acordamos regresar la semana siguiente ya que todos estábamos cansados.
En resumen, debido a una serie de problemas en la campaña que yo dirigía donde ella era jugadora, nunca regresamos a esta campaña. Pero esa es historia para otra publicación después de esta. Fin de la historia. Y así fue como la campaña murió. De la misma forma que murió la confianza de los jugadores en su DM. Porque cuando la campaña se siente más como un sueño de fiebre que un juego, definitivamente algo malo pasó. Y honestamente, creo que ese es el resumen perfecto de la campaña. Eso y un montón de intentos de robarse a la pareja del OP. Cielos, hermana, eso es estar sedienta. Ni Slanesh se atrevió a tanto. Bueno, siempre puedes decir Angélica Aguilar, pero no es el tipo de canal. Y hablando del tema, ¿alguien le podía traer unos lentes a OP? Porque un poco más, y vamos a tener que empezar a cantar la canción de Bruta, ciega, sordo, muda. Porque no manches, hermana, todo estaba enfrente de ti y no hiciste nada. Y para concluir, solo me queda decirles, gente, futuros DMs, Dungeons and Dragons no es una obra de teatro, no es un recital, no es una coreografía. Dejen a los jugadores ser sus personajes y juntos van a crear una historia más allá de lo que cualquiera de ustedes podría hacer juntos. Solamente dejen a sus jugadores ser y lo más importante, déjenlos disfrutar el juego. Bueno chicos, esto sería todo para el día de hoy en la Taberna del Pegaso Desplumado. Les agradecemos mucho que dejen un like, suscríbanse, píquenle a la campanita, únanse al Discord, conviértanse en miembros del canal y no olviden las propinas. ¡Hasta luego, aventureros! Y como siempre le agradecemos a nuestros compañeros de tragos, Shiroi, Mr. Heartless, Fellerfaith, Manuel Hongo, Nicole Chan, Kirikibo, Bomberonauta, Exenhammer, Ganicus Game, El Gordo Bondiola y Milosaurio. A ellos y a todos los miembros del canal les agradecemos siempre su apoyo. Por último, les recordamos a todos que si quieren mandarnos sus historias, el correo y el link al Discord están en la descripción. Si quieren ver más de nuestro contenido, aquí tienen nuestro último video y nuestra playlist de historias de terror. Y YouTube cree que este video te interesará bastante.